Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Ochoa. Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Chicas, un lugar donde hablamos de cosas que nos mueven, nos atraviesan como mujeres y sobre todo que nos inspiran. El día de hoy vamos a estar tocando el tema de emprendimiento, algo que muchas de nosotras tal vez tenemos el sueño y la anécdota de poder hacerlo realidad. Así que vamos a tener dos perspectivas diferentes, desde la perspectiva de una emprendedora que está iniciando su proceso y una emprendedora que hoy en día tiene su propio negocio. Recuerden que este episodio es gracias a Estudio Avance y a la organización Con Voz por Guatemala. Así que bienvenidas, chicas, espero que les guste. Las dejo con nuestras invitadas especiales y ella es Katy. Hola, mucho gusto. Para mí es un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Y tenemos a Laura. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Soy Laura Perdomo. Igual es todo un honor estar aquí. Qué alegre. Bueno, pues cuéntenme un poquito sobre qué es su emprendimiento o cuéntenos el nombre de su marca. Bueno, empiezo yo. Mi nombre es Katy, tengo 22 años y actualmente estoy empezando a emprender con el tema de la moda, mi marca de ropa. Mi marca se llama Gala, así me encuentran en Instagram y todo. Y empecé a emprender en eso de la moda. No estudié diseño de modas, pero sí siempre me apasionó la moda y eso. Entonces, para mí desde pequeña es como siempre cualquier cosa me gustaba venderlo. Entonces, como que era ya algo naciste con eso. Ajá, era algo como que siempre he traído el querer vender o el querer siempre estar emprendiendo. Qué alegre. Cuéntanos un poquito, Laura. Bueno, yo soy la creadora de Minky. Minky es un negocio que ya lleva 5 años, cabal en junio. El 4 de junio qué alegre. cumplimos 5 años. Y me da mucho sentimiento porque cabal yo empecé cuando tenía 22 años. También, entonces es como... Te miras reflejada. Sí, ajá. Y bueno, Minky es una marca donde fabricamos accesorios de seda para el cuidado del cabello. Yo soy la fabricante. Este no es un producto de reventa, así como de los chinos o algo así. Sí, no, claro, sino yo soy que podemos encontrar en otro lugar, no es así. Y probablemente sí, pero no de mi calidad. Okay. Entonces, eso es Minky. Nos enfocamos en la producción con el material de seda. Ok, qué bonito, gracias. Y bueno, pues cuéntame un poquito sobre qué las motivó a ustedes a emprender. Bueno, dale. Bueno, yo siento que el emprender siempre es como que en la vida como que de las personas, como que llegas a como un punto de quiebre o tocas fondo y es como te levantas y decís, bueno, como que de ahí surgen las ideas. Para mí creo que el año pasado fue como mi punto así de, no, tengo que hacer algo, tengo que salir de aquí. Entonces, como que los momentos difíciles es donde, para mí, siento yo que es donde nacen las mejores ideas y donde uno puede remontarse y empezar a crear algo nuevo. Entonces, creo que de ahí salió para mí el querer emprender. Ok, qué bonito. En mi caso, estábamos atravesando la pandemia. Estaba la pandemia, porque la pandemia empezó en marzo y pues en junio fue cuando yo tenía mi primer trabajo. Entonces ya no tuve los mismos gastos que tuve cuando yo comencé. No tuve los mismos gastos que yo tuve cuando yo iba a la U. Entonces yo estaba así de que, ¿qué me compro? O sea, es justo eso, fíjate, uno realmente se acomoda a ciertas realidades. O sea, yo ganaba 1,500 quetzales, imagínense. Entonces yo ganaba 1,500 y yo estaba como que tranquila en mi casa, pero me sobró dinero. Entonces yo dije, bueno, sería bueno que yo pues hiciera algo. Y ahí fue cuando yo hice la primera inversión. Entonces, también resulta desde una necesidad, porque yo estaba estudiando. Y obviamente 1,500 quetzales no te abunda para pagar una carrera universitaria. Entonces, también fue como en parte una necesidad de poder generar más y poder cubrir más los gastos académicos y en mi casa. Sí, claro. Entonces, básicamente, pues también nace, creo que muchas veces, muchas
de nosotras hemos también entrado como un tipo colapso, no sé si les ha pasado, en también trabajar siempre para alguien. No sé si en algún momento de cuando ustedes empezaron a emprender pensaron como de, o sea, quiero trabajar para mí misma, quiero generar mis propias ganancias, ¿verdad? No sé si les pasó. Sí, realmente cuando yo contaba con mi primer trabajo y tuve muchos trabajos después. O sea, no fue directo de, ay, voy a emprender y de aquí yo voy a vivir. O sea, no, hubo como que un proceso de aprendizaje antes, porque yo tengo una opinión. Y siento que el emprender es muy bonito, claro, lo es, no voy a discutir contra eso, pero siento que está muy romantizado. O sea, romantizado en que es fácil, emprendan, y no es que, y realmente no lo es. Ya conforme el negocio va creciendo, las responsabilidades va creciendo y el trabajar para alguien más, o sea, lo que quiero decir es, trabajar para alguien más tampoco es malo. O sea, trabajo es trabajo. Entonces, claro, yo tuve muchos trabajos antes donde emprendía y al mismo tiempo contaba con un trabajo. Estuve como en 2, 3 agencias de marketing y así, o sea, eso te enseña a aprender, o sea, trabajar para alguien más también te enseña a cómo poder manejar tú tu propia empresa, de, ok, yo sí quiero hacer esto, yo no quiero hacer esto, yo quiero ser como esta jefa que tuve, o yo no quiero ser como este jefe que tuve, y así. Entonces, claro, vas trazando como tu camino según en esa experiencia que tú tuviste, ¿verdad? Sí. Sí, y al final creo que también nuestras formas de pensar como que van evolucionando, porque también al principio es como tú decías, puede que esté muy romantizado, pero no te vas a quedar solo en, ay, qué bonito, quiero emprender por vender tal cosa, pero con el tiempo tenés que ir avanzando, porque si no te quedas ahí, o sea, y el que nuestros pensamientos siempre vayan como que evolucionando para que le peguemos siempre a lo grande y lo vayamos construyendo, y no solo quiero vender y empezar a vender solo por el día a día, porque al final te vas a quedar ahí. No es como construir algo más, porque tú llevas 5 años, pero en esos 5 años has ido evolucionando y construyendo algo más y más de cómo empezaste, no te quedaste sola ahí. No. Y aparte de los negocios te van exigiendo por sí solos el crecimiento. Claro, y ustedes mencionan el tema de romantizar. Cuéntanos un poquito sobre los retos que ustedes, tal vez un reto grande que ustedes consideran. Por ejemplo, Katy, que está iniciando, ¿cuál crees tú que es la perspectiva que existe también en Guatemala, o el reto más grande? Porque sabemos que aparte emprender es difícil, en Guatemala también es difícil, ¿verdad? Entonces, no sé, ¿cuál es el reto más grande que ustedes han tenido o que tú miras desde ahorita que estás iniciando, y tú que tuviste y que tal vez siguen teniendo también, porque obviamente el mundo del emprendimiento es un sub y baja, pero no sé, cuéntenme ¿cuál ha sido ese reto que ustedes dicen, puchicas, o creyeron que de verdad ya no iban a poder continuar? No sé. Bueno, yo la verdad es de que, como les digo, siempre he emprendido y todo, pero creo que la manera en la que uno piensa es como que la que a uno más le afecta, porque todo este tiempo me he ido como preparando y así, y es muy común escuchar de que la gente le cuesta salir de su zona de confort y de lo que piensa, porque normalmente es como nosotros mismos nos autosaboteamos y empezamos como que a decir el qué dirán, porque vivimos mucho de, ay, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir esto? ¿Qué van a decir de mí? Y si nosotros nos quedamos en ese punto, es curioso porque las demás personas también están así como también están pensando en qué van a pensar los demás de ellos. Nunca nadie está como enfocado en qué estás haciendo tú. Entonces, muchas veces nos quedamos en eso, y de ahí no avanzamos por el qué dirán o el miedo. Y el miedo nunca se va, creo yo. Sí, claro, que es la pena de hacer contenido en redes sociales, qué van a decir. Con el tiempo el miedo se va. Pero sí, es de tirarse al agua. Es como aprender a hacerlo aún con el miedo, para que uno se vaya soltando, creo yo. Para mí es como de los retos que el empezar. Y vender en internet es súper difícil, porque incluso también, al menos uno como comprador, por ejemplo, también tiene el miedo de, bueno, tal vez ni me va a llegar el pedido, o están empezando, no tienen muchos seguidores, que ahora
general la gente seguía, ¿verdad? Tal vez no tiene muchos seguidores, o no tienen referencias. Entonces, creo que todo es un mundo bien, bien complicado, ¿verdad? Pero, no sé, alguna experiencia que tú nos quieras contar de algo que tú hayas dicho así como que, de verdad. Déjame pensar. Hubo una vez, cuando estaba empezando, no me acuerdo cuántos seguidores tenía, pero de verdad estaba empezando. Y hubo una clienta que me hizo, como que hablando de estafas, ¿verdad? Hubo una clienta que me hizo un pedido y ella me dijo, es que necesito que me lo envíes con esta mensajería. No me acuerdo cómo se llama la mensajería. O sea, la mensajería no tuvo el problema. Esa mensajería cumplió, ¿va? Pero yo ya manejo mi propia mensajería, o sea, desde que empecé y uso esa mensajería y, o sea, pero me dijo, no, yo quiero que uses esta mensajería. Ok, no era ni cargo, no era Wattits, no, o sea, nada era como... de los conocidos. Ajá, Okay. o sea, era como un negocio que también tenía su mensajería y así. Sí, pues. Dije, ok, está bien. Pero yo, el único requisito que quiero es que lo dejen enfrente de la puerta, no toquen el timbre ni nada, déjenlo ahí y va a ser pago contra entrega. Y yo, ok, ¿cómo va a ser, verdad? Yo ahí voy a dejar el dinero. Ok, está bien. Y yo la verdad es que confié y se lo envié y todo. No me acuerdo ni de qué era el pedido, pero... ¿Y si utilizaste la mensajería que ella te dijo? Sí, porque eso quería ella, Okay. eso quería el cliente. Sí. Entonces se lo mandé y como te decía, no recuerdo de cuánto fue. Esto es un paréntesis. Hace poco encontré mi cuaderno de donde yo hacía pedidos. Puchis. Y los primeritos pedidos, o sea, como que yo los escribía a mano y ahí vi, y eran pedidos como de 50 quetzales, claro. 75 si mucho, o sea, los ingresos o la cantidad de ventas que tenía hace 5 años y ahora es totalmente diferente, sí, gracias a Dios. Por supuesto. Entonces, pero haciendo relación que antes ganaba 1,500 quetzales, un pedido de 50 quetzales era... bastante, sí, en ese entonces para mí. Entonces no me acuerdo ni de qué fue el pedido, pero se le envió y listo, ¿verdad? Entonces la mensajería me escribió y me dijo, hola, te escribimos para que nos deposites lo del envío. Y yo, pero me dijo la clienta que, o sea, como que iba a ser contraentrega, de que ella iba a pagar. Ajá, entonces ustedes tienen el efectivo. Y la mensajería me dijo, no, es que no tenemos servicio de contraentrega. La gran. Y yo no sabía, de pago contra entrega. Y yo le escribí a la clienta y nunca contestó. Y esa fue la primera vez que me estafaron, que se quedaron con el pedido y encima tuve que pagar el envío. Y uno cree que el estafado es el que compra, pues, no el que, vende. Que no, claro que no, hay de todo. Entonces, esa fue la primera vez. Y estaba chiquita igual, tenía 22 años. Sí, pues sí, me imagino que qué difícil porque uno normalmente dice, bueno, el que sale perdiendo soy yo, que compro. Es que ahora se dé cuenta, imagínate, de esos 1,500 que yo recibía, menos 25 y menos mi producto. O sea, ya sí, ya te quedaban como... Ajá. 10 quetzales, algo así. No. Sí, no, y es que ahora hasta para eso la gente tiene creatividad porque, bueno, yo que siempre he vendido cosas, me tocó en una ocasión que yo iba a ir a vender algo pero la persona, bueno, también era más cara el valor del producto, entonces quedamos de que nos íbamos a juntar en un centro comercial. Y yo inocentemente llegué y todo, iba así como, me topé con la persona, la saludé y todo, y me dice, bueno, solo que el que le hizo el pedido fue mi tío, me dice, entonces solo vamos a esperar que él transfiera, y yo, bueno, y yo ahí esperando que cayera la transferencia, pero mientras no le daba el producto a la persona, ¿va? Okay. Nos pusimos a platicar que venía de zona 1, que no sé qué, y de donde yo vivo y zona 1 hay una gran diferencia. Y yo así como, bueno, estuvimos esperando como 1 hora y de la nada nos cayó una foto de un depósito, pero era así del banco. Y se miraba, pero es curioso porque se mira en tu historial la cantidad que depositas, más no se ve reflejado en tu saldo, sino que aparece solo en el historial como que si te hubiera caído, pero no en el saldo. Y yo así como, pero ¿por qué no me aparece? Y ya me estaban presionando porque me decía, bueno, yo ya deposité, usted mire qué hace. Y yo así como, ¿pero qué hago?
casualmente yo iba acompañada de alguien que a él pues dijo, no, vamos al banco a preguntar. Y yo así como, bueno, entonces vamos a ir al banco a ver por qué pasa esto. Y cuando le dijimos eso a la persona, me dijo, bueno, solo voy a ir al baño. Y se desapareció. Y yo así... ¿Y qué era? ¿Qué le estabas vendiendo? Era una tablet. Y el banco le dijo, nos dijo, miren, es posible un depósito que sea un falso. cheque, que sea un cheque sin fondos. Entonces la persona los quería estafar. Y cuando salgo del banco, la persona ya no estaba. Es que es justo eso. Uno va, ¿cómo se llama? ¿Cuál es esa palabra? Trabajando un carácter, o sea... Sí, porque... De esas experiencias. Sí, a mí me estaba presionando y así como, o sea, mi carácter es como muy, no sé, pero tranquilo. A mí me cuesta te ves pasiva. Y a mí me gusta ser abusiva con la gente, no me gusta ser y la persona presionándome y hablándome fuerte como apúrese, yo ya deposité, usted mire qué va a hacer. Y yo, ¿qué hacemos? Y si no se ve el dinero, y entonces si yo no voy al banco y pregunto, para mí le doy las cosas y me estafa. Sí. Y hay mucha gente que así la han estafado. Claro. Y cuando les dijiste que no, me bloqueó. Esa es otra cosa. Cuando yo iba a ir a meterme a decirle como, ¿qué onda? Ya vi que me había bloqueado y yo dije, ¿qué gente? Porque tal vez me bloqueó antes para que yo no lo reportara, porque si uno lo reporta quizás, porque fue en Marketplace, me imagino que ahí te aparece como si alguien te reporta, tal vez ya Facebook te quita o qué sé yo, pero no me dejó ni siquiera reportarlo porque me bloqueó. Confianza en otras personas. Entonces es muy complicado porque hay gente que está ahí viendo qué vende para ver a quién estafar. Sí, qué duro eso, porque nadie se lo espera, pues, o sea, uno cree también que allá afuera va a ser, tú vas a vender tu producto, y es también ese tema del carácter que tú mencionabas. Como dice, el servicio al cliente es otro tema también. Sí, déjame decirte que uno de los, no quiero llamarlo un problema, no, porque eso no debería de ser un problema, pero es difícil. Sí, porque... Los clientes, más presencial. O sea, en línea, pues, uno atiende como que clientes que tal vez son serias, ¿va? O sea, eso ya está bien. O sea, a veces uno, por lo menos yo en la página, bueno, ahorita ya tenemos una community y se llama Pamela, pero yo cuando le enseñé a Pamela, la capacité, era como de, tú emojis, florecitas, corazones, estrellitas y así, o sea, es parte de mi personalidad y así reflejo las ventas y todo. Entonces, a veces los clientes obviamente no te contrastan con esa misma cantidad de emojis o lo que sea, y eso está bien, ¿no? O sea, solo como gracias, ¿va? Sí, cada quien con su personalidad. Las ventas presenciales son las más difíciles, ¿por qué? Son otros 20 pesos. Es de mucha paciencia. No puedes sacar las garras tan fácilmente. No. O sea, una cosa es vender en línea y otra cosa es vender presencial. Eso es totalmente diferente. Sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vas a un bazar, influye el clima. O sea, si llovió, la gente ya no sale y se muere a la venta. Influye, por ejemplo, acontecimientos del país. Manifestaciones, 15 de septiembre, fechas, todo. O sea, hasta las cosas que tú crees que no pueden afectar, afectan en la venta presencial. Y uno obviamente paga el espacio por estar donde estés. Sea bazar, sea local, sea kiosco, se paga. Donde estés, se paga. Nada es gratis. Entonces, esa es una cosa, como que el entorno es una situación a trabajar. Ahora, como decía, los clientes. Por ejemplo, hay clientes que te regatean tu producto, hay clientes que te dicen, ay, pero yo lo encuentro más barato en otro lado, pero es que es tanto, o sea, tengo tanto que mencionar aquí, o sea. Sí, o las caras que hacen solo con verlo, por ejemplo. O sea, y es que eso es difícil porque a veces las personas, o sea, no quiero decir que todos, o sea, hay clientas divinas, o sea, esto no estoy generalizando, ¿va? Sí. Pero hay personas que te ven como de, pobre diabla, está vendiendo en una mesa. Sí, como de menos, te hacen de menos. Sí. No, y aquí como eso tú dijiste, no vamos a romantizar el Uh-huh. emprendimiento ni el tema del negocio, vamos a decir
lo que de verdad conlleva, porque como tú decís, o sea, en las redes mostramos tal vez lo bonito, pero también eso implica un montón de cosas, ¿verdad? Y tal vez son consejos que muchas veces las chicas ahorita están sintiendo de que no, ya Las no, estoy asustando. ya no doy para más. No, porque es que ese es el tema. Ustedes son un ejemplo de las que, o sea, realmente tanto las que están iniciando como las que ya están en el proceso y las que ya tienen su negocio propio. Entonces, pues es parte de conocer, creo yo, que desde diferentes perspectivas, porque muchas veces, por ejemplo, en internet encontramos las cosas buenas, las cosas perfectas, pero nadie te dice los retos que vas a encontrar, nadie te explica, nadie te dice, mira, si te caes te tienes que volver a levantar, si te hacen una mala cara o te dicen, como tú decís, me regatean el producto, cómo reaccionar a esas situaciones que se dan dentro del emprendimiento que nadie te dice, pues, o sea, como tú decís, se va forjando un carácter que tal vez al principio ni lo tenías, ¿no? O sea, tal vez ahorita tú miras a Katy aquí súper tranquila y que al principio pues obviamente todo es así, pero van a tocar, o sea, sabemos que la realidad en Guatemala pues es que van a tocar clientes que son difíciles, pues, o sea, no todas las personas van a ser iguales. Y sí, pues también agradecemos a las personas que son lindas y que pues tienen esa empatía también con el tipo de negocios, ¿verdad? Pero ya entrando un poquito en contexto, ¿qué es lo que tal vez tú, que tenés un poquito más de experiencia, qué hubieras deseado, no sé, escuchar, que te dijeran cuando tú estabas en este tema de empezar todo tu negocio? O sea, ¿qué era lo que a ti te hubiera gustado que te dijeran de empezar con un emprendimiento? Uno siempre necesita un mentor. Un mentor, ok. El peor, y lo leí en un libro, pero no me acuerdo cuál es, uno de los peores errores que uno puede cometer como ser humano es creer que ya lo sabe todo. Y nunca uno deja de aprender. O sea, yo siempre lo menciono como en mis historias, lo publico en Minky y en mis historias personales, y yo digo, ¿y lo que falta? O sea, yo tal vez sí llevo 5 años, pero sé que me falta mucho que aprender. O sea, aún yo me siento una principiante todavía. Okay. Y menciono lo del mentor porque yo para mí tengo mi mentora. Ella se llama Lili. Y esa historia es muy linda, de verdad que a mí me encanta. O sea, pero la voy a contar más adelante. Pero ella me ha enseñado mucho en cuestiones de negocios, ¿verdad? Entonces, a veces uno tal vez no puede contar con un mentor instantáneo de, ay, bueno, o sea, ¿qué es un mentor? Es alguien que te puede enseñar y que tengas la facilidad de acceder a esa persona, de, mira, tengo una duda, ¿cómo se hace esto? Mira, etc. O sea, entonces, para mí eso es un mentor que te enseña desde el amor, ¿verdad? O sea, desde la envidia ni nada de eso. Entonces, eso ayuda mucho a crecer, porque si uno dice, no, es que yo sé esto y así lo voy a... O sea, eso es el peor error. O sea, no escuchar. Ojo también, saber a quién escuchar. Porque también me he enfrentado a muchas personas que quieren opinar sobre mi negocio y que nunca han agarrado ni una tijera, ninguna aguja, ni nada, nunca han vendido nada en su vida. Entonces, ojo también con eso, saber a quién escuchar, por ende, saber escoger a tu mentor. Y si no tenés un mentor a la mano, busca información. O sea, ahora todo está en internet. O sea, hay tantos emprendedores, negocios, libros, etcétera, que fácil puedes buscar un video en YouTube o leer un libro o escuchar un podcast incluso, etcétera. O sea, como nunca soltar esa parte, el deseo de querer seguir aprendiendo, y no para ser mejor que alguien más, sino, como decías tú al inicio, para uno mismo, o sea, el crecimiento de uno mismo. Y, o sea, y la verdad es que si yo pudiera regresar al tiempo y hablarle a la Laura de 22 años, wow, o sea, todas las cosas que le diría, ¿verdad? O sea, como que qué me hubiera gustado saber, pues principal, una de esas es tener un mentor, o sea, siempre seguir estudiando, aprendiendo. Y la envidia existe. Sí, por supuesto. La envidia existe, hay que tener mucho cuidado con eso.
Número 2, eso, que la envidia existe. Y número 3, esto es de intentarlo una y otra y otra y otra vez. La constancia es parte del éxito. Yo cuando era chiquita viví unas cosas que no muy agradables. Solo las personas allegadas a mí saben de este tema. Okay. Pero, me hizo como mucho clic lo que dijiste al inicio de la mentalidad, cómo influye. O sea, antes yo me creía el cuento que era alguien tonta. Y fue cosas como del colegio, ¿me entienden? O sea, las maestras que te humillan, los niños que son malos y se ríen de ti, cosas así, va. Pero eso no es el tema, sino el poder quitar ese pensamiento de yo no puedo, o soy una tonta, o cosas así. ¿Qué pasa si no lo logro? Ajá. Y como lo que decía, ¿qué van a decir? Cuesta quitárselo. Sí. Cuesta. Y la única forma en que tú te podés quitar ese pensamiento que te atranca es demostrándotelo a ti mismo. No a nadie más, no a tus papás, no a tus maestros de miren, hoy sí saqué buena nota, no. O a tus compañeros de miren, sí logré hacer esto, no. Es a ti misma. Y cuesta mucho quitarse ese pensamiento. ¿Y por qué hago mención de esto? Porque yo algo que menciono y que sé que está mal, o sea, no estoy dando un ejemplo de esto, sé que está mal, pero lo menciono y lo digo como que con mucha honra, que yo no me considero una mujer inteligente. O sea, tal vez no. O sea, yo entendí que mi método de estudio es distinto. Y que y es totalmente válido. O sea, mi método de estudio es distinto y que tal vez yo tengo que estudiar más que otras personas para que se me quede algo, por ejemplo. Pero lo que sí soy es que soy cabrona. Soy persistente. Y por eso Minky ha crecido como ha crecido. No por inteligencia, sino por perseverancia. Y de que yo quiero eso, esa determinación, lo voy a conseguir. Sí, al final. Y eso no parte de la inteligencia, sino del esfuerzo que uno hace. Ok. Sí, al final creo que es eso de, no se trata como de empezar a lo grande, sino de ir haciéndolo poquito. Exacto. Y como tú también decías, tú no tenés una carrera tal vez enfocado en tu emprendimiento. Como tú dices, ok, tú decís que tu método de estudio es diferente. Y tú que no tenés una carrera que vaya ligado a tu emprendimiento, pero aún así lo hacen, lo están haciendo y están, o sea, formando ya un negocio. En tu caso ya es un negocio. Entonces, creo que muchas veces nos estancamos en eso. Yo no soy buena para esto, tal vez no voy a dar la talla en esto, o ¿será que me va a costar el tema de la contabilidad, por ejemplo, verdad? Que es otro rollo, o cómo hago la logística, o un montón de cosas, ¿verdad? Tal vez incluso personas de que son tímidas para hacer el tema del contenido, ¿va? Porque sabemos que ahora lo que vende es contenido, realmente, claro. O sea, y por ejemplo una persona que es tímida para hacer este tipo de videos y mostrar todo, y también el tiempo que requiere de edición y todo, tal vez uno dice, no, yo no voy a ser buena para esto, o me falta esto, y hasta que yo lo tenga, ya lo empiezo. Pero creo que ese es un tema muy importante porque podemos empezar con lo que ya tenemos, con lo que ya somos. No es necesariamente tener, hasta cuando me gradué de la universidad de diseño de modas, de, ¿cómo se dice? ¿Confeccionar? Lo que yo estudié, yo estudié diseño industrial. Ok. Otra cosa diferente. O sea, no empezar, o sea, a cuestionarnos de hasta cuando ya lo tengamos empezamos. Sí. Porque muchas veces eso es lo que pasa. O, por ejemplo, bueno, yo voy a grabar videos, pero hasta que no tenga un agarrado de luz, no grabo. Hasta que tenga un buen teléfono. No, y fíjate que ese punto que tú decís es sumamente muy importante y puedo decir que es uno de los errores que comete la gente que quiere emprender y que no lo hace. Justo eso, y qué bueno que lo mencionamos, porque hay muchas personas justo que dicen, es que yo no voy a iniciar hasta que tenga una buena cámara, es que yo no voy a iniciar hasta que no sé qué. No, inicia con lo que tenés. Ese es el peor error que podemos cometer. ¿Saben? O sea, y les cuento un poco de la historia de Minky, es de que mi abuelita se llama Hortensia,
Y ella ya no está conmigo, ¿verdad? Con nosotros. Pero mi abuelita me regaló una máquina de coser. Y me acuerdo que esa se la regaló mi mamá. No, se la compró mi mamá. Ellas juntas fueron a buscar una máquina de coser, se la compró y no sé qué. Y la máquina muy bonita, muy tecnológica y puchica maquinona. Así, maquinona. Ajá. Y es una máquina Brother plana, automática. Entonces ella no la supo usar. O sea, tenía muchos botones y todo eso. Y estaba en la casa y me dice... Y vine yo y le dije a mi abuelita, ay, abuelita, qué bonita tu máquina. ¿La querés? Te la regalo. Yo, ¿en serio? Sí, yo te la regalo. Ni siquiera se la dio a mi mamá, que ella se la compró. Tú eres la consentida de tu abuela. A mí. Entonces, y me da mucho sentimiento, otra vez lo menciono, porque yo solo tenía esa máquina. Solo esa. Y es tan impactante para mí porque cabal, ahorita que voy a cumplir 5 años, miro para atrás y digo, wow, no puedo creer todo lo que yo hice solo con esa máquina. Y porque, o sea, para que el público que esté viendo el episodio entienda, o sea, los invito a que vayan a dar una vuelta en la página de Minky y vean ahí como que un poco de la historia. Y es de que esa máquina estaba en mi cuarto. Y ya, no tenía nada. O sea, yo fui a comprar telas, tenía 5 telas, 5 colores distintos. Y ya, y con esa máquina logré montar el taller. Logré que la página creciera. Con esa máquina compré máquinas industriales. O sea, ahora ya no la uso tanto como antes, obviamente, porque la producción ya exige volumen, ya exige cantidad, claro, y esa pues al final es una máquina doméstica. Entonces, pero a la madre, o sea, el año pasado tuve la oportunidad de que me entrevistaron en TV Azteca, en vivo, y yo dije, con esa máquina llegué hasta televisión. Entonces, si yo hubiera dicho no, es que yo no voy a iniciar hasta que tenga una overlock, que es una máquina industrial, o otra máquina industrial, o que si yo no voy a empezar... No, hasta que tenga mi propio como mini estudio de producción. Yo antes las etiquetas que tienen las colitas, yo les pegaba, o sea, el pedacito del listón, letra por letra, es M-I-N y planchar. Una por una. O sea, si yo hubiera dicho, no, es que yo hasta que tenga mi máquina de las etiquetas, voy a comenzar a hacer, no. O sea, es literalmente con lo que tenés. Y si tenés poco, con eso puedes hacer mucho. Entonces, ese es un buen tema, ¿verdad? Sí, al final, nunca despreciar cómo comenzás, porque uno nunca sabe qué oportunidad chiquita te va a llevar a la oportunidad grande. Hasta puede ser una historia, un testimonio de éxito, la verdad. O sea, sea el negocio que sea. No, y lo hemos visto también que en cosas que uno tal vez, como me contaba Katy también, hice un video que tal vez no veo en ningún contexto, o sea, así como full importante, cosas así, y se hizo viral. Entonces uno dice, puchicas, o sea, de verdad uno no sabe el impacto que tal vez puede tener, aunque no se haga viral, aunque no llegue a millones de personas, uno no sabe el impacto que puede tener, aunque sea en una persona. Con que tengamos el impacto en una sola persona, nosotros ya sabemos que estamos haciendo algo, que le estamos inspirando a otras personas, porque al final esos son. Yo he visto un montón de emprendedoras que yo digo, puchicas, o sea, súper pilas, me inspiran. Entonces es como, o sea, de verdad, qué bonito que ustedes también compartan sus experiencias a través de redes sociales y que sea un contenido accesible para todos, ¿verdad? Porque creo que eso es, o sea, es de vital importancia para los que están iniciando y los que tal vez no tienen, o como lo que mencionábamos, pues, o sea, muchas veces dudamos de nosotros mismos, dudamos de nuestras capacidades, dudamos de lo que tenemos, dudamos de lo que van a decir. Entonces, hay un sinfín de cosas, pero que eso todo también nos puede llegar a afectar emocionalmente y mentalmente, ¿verdad? Porque no solo es lo que tú decías, poner piececita por piececita, sino que también el cansancio mental que eso conlleva. Después de decir, ok, te voy a entregar tu producto y que tal vez esa persona
no lo valore con el amor que tú lo hiciste, por ejemplo, no sabe todo el proceso que lleva antes de comprarlo, de usarlo. O sea, podemos ver, como decía Katy, podemos ver esa blusa, pero no sabemos todo lo que le costó en organizar, de ir a buscar la tela, de buscar también la persona que le haga el tema de ¿cómo se diría? De la confección. Sí, de la confección. Sí, pero fíjate que ahí parte mucho, ahí arranca mucho la mentalidad. Esto es como una experiencia reciente. Yo estaba en un bazar en Majadas. Majadas es uno de mis mejores puntos. Entonces llegó una señora y me dijo, le voy a comprar una cola, pero así como bien. Ajá. Entonces, le voy a comprar una cola. Claro, con gusto, que no sé qué. Y si se me rompe, ¿qué hace? Me dijo. Y yo, no se le va a romper. No, pero ¿y si se me rompe? ¿Qué hace? ¿Me la cambia o qué? Y yo, sí, claro, se la puedo cambiar, con gusto. Y me dice, ¿pero y qué? Se la vengo a tirar acá. O sea, ella iba con ganas de pelear. Sí, iba con esa intención. Y es que existen personas malas. Claro, sí. Entonces vine yo y le dije, sí, con gusto, aquí la puedo venir a tirar, pero no se le va a romper. Es más, no va a encontrar otra como esta. Si la vuelvo a ver, va a venir a comprar más. O sea, es esa seguridad que uno va desarrollando. O sea, esa mentalidad. Porque si hubiera sido años antes, yo no sé qué le hubiera dicho. Hubiera puesto a llorar. Congelada. Sí, yo creo que todo parte de el creerse uno capaz y el estar dispuesto a todo, porque pasa... yo ya estaba aprendiendo de todo esto y lo he puesto en práctica en mí, y es muy cierto. Uno, con la persona que más habla es con uno mismo, y a veces si uno no se habla bien, uno no se va a creer capaz de lograr las cosas, y puede venir alguien con cualquier comentario y te puede destruir, y no se trata de eso, porque al final la diferencia entre una persona exitosa y alguien que no ha cumplido sus metas es su forma de pensar. A la persona exitosa o millonaria, lo que lo llevó a estar ahí fue su forma de pensar y el cómo cambió su situación, porque todos enfrentamos siempre problemas, nos enfrentamos cada día a diversos retos, pero creo yo que el creernos nosotros mismos, y el rodearnos de personas que también crean en nosotros es muy, muy importante, porque un día puede que uno se sienta aquí y al otro día esté abajo, pero siempre el compromiso que uno tenga, el saber que su meta es llegar a ese punto y no vas a descansar, es lo que a un emprendedor creo que lo lleva a seguir adelante, porque uno nunca descansa, como tú decías, desde tomar una foto, desde planchar una prenda o publicar y todo eso lleva un esfuerzo doble que muchas personas a veces no ven o no valoran, ¿verdad? Sí, si nosotros no creemos en nosotros mismos, ¿cómo otra persona va a creer en nosotros o en lo que nosotros estamos vendiendo? Somos capaces, ¿verdad?, de hacer. Y ahí entra mucho el tema de la confianza. Pues si yo me tengo confianza, yo le tengo confianza a mi producto, como tú decís, va a venir a comprar más, no se le va a romper. Pero, ¿sabes? Ahí es lo que menciono del cuán importante es tener una mentora o un mentor. Porque les voy a contar. Yo conocí a mi mentora, la que les mencionaba, que se llamaba Lili. Y esta historia es para mí como muy impactante. Y me acuerdo, yo nunca había ido a un bazar antes. Okay. No seguía en mi casa, tenía las máquinas, tenía 2 máquinas, la que ya les conté, y después compramos una Overlock con mi mamá, y con esas sacábamos todo, ¿verdad? Todo ese trabajo. Entonces, yo estaba todavía en mi casa, no había instalado el taller, y yo ya tenía una pequeña relación con Lili, ¿verdad? Así de que platicábamos y así, ¿verdad? Lili tiene un negocio que se llama Sweet Cosmética Natural, que es todo lo que es cosmética natural, ¿verdad? Entonces, y ella tiene puntos de venta, y ella ya lleva muchos años, más de años que yo también, ¿verdad? O sea, el punto importante de esta historia es de que yo nunca había ido a un bazar antes, y vino Lili y me dijo, era como miércoles, y me dijo, ¿te animás a irte a un bazar? Viernes, sábado y domingo. Y yo, como soy una arrebatada de primera, sí,
no tenía producto. Yo, sí, no sé qué. Fue el primer bazar que yo fui en mi vida y fue en San Cris Mall, en San Cristóbal. Y yo me acuerdo que iba súper emocionada, no tenía nada como montar, absolutamente nada. Compré unas cosas de portatazas y colgaba las colas y todo, ¿verdad? Entonces, pero ojo con esto. Vino Lili y me dijo, paguemos la mesa de mitad y mitad. La mitad la voy a pagar yo, voy a poner unas cosas como decoración y tú la otra mitad. Vaya, le dije yo. Yo llegué antes y monté la mitad. Entonces vino Lili y ella puso sus cosas. Pero, o sea, esta es la mesa. Ella agarró este espacito. Yo, no, Lili, me voy a poner más y que no sé qué. Y me acuerdo de que ella me agarró las manos. Nos sentamos en el piso, atrás de la mesa, y nos pusimos a orar, a entregarle las ventas a Dios. Y vino Lili y me dijo unas palabras tan lindas, y que me dijo así como de, yo ojalá hubiera empezado a tu edad, y que no sé qué. Y ella me dijo, te admiro, como tú me vas a admirar a mí. Dije yo en mi mente. Y las dos bien locas ahí llorando abajo de la mesa. Entonces, y después se fue y yo le estuve ahí como que en el bazar y todo eso. Y en eso, era mi primer bazar. O sea, ojo que era mi primer bazar. Y en eso llegó una chica que yo publiqué de, miren, voy a estar en acá y que no sé qué, no sé cuánto. Y fue la primera vez que yo experimenté que una chica, una clienta de redes haya llegado a un punto donde yo esté. O sea, eso impacta, o sea, cuando estás empezando impacta porque es como cómo alguien me vino a buscar aquí por mi producto, por algo que yo hice con mis manos, ¿verdad? Entonces, y me acuerdo que no me dio tiempo ni de hacer colas. Llevé así como muy poquitas y llevé lo que pude, ¿verdad? Entonces ella llegó y compró un gancho que, me acuerdo de ella, compró un gancho que tenía una moña, llevó creo que 2 y así, ¿verdad? Y ella me dijo, te admiramos. Y dije, wow. O sea, eso fue la primera vez que yo lo viví en mi vida, que alguien externo a mi familia me lo haya dicho, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿por qué hago mención de todo esto? Y hago más énfasis en cuestión de mi ella es, bueno, Lili realmente es mi socia. Ahora somos socias y etcétera. Pero lo que me dijo Lili, y entendí que sí, es muy importante creer uno en uno mismo, o sea, el autoestima y todo eso, sí, o sea, eso, es más, hasta este tema de amor propio se ha viralizado en estos últimos años, pero sí quiero dejar esa enseñanza de que uno necesita a alguien que crea en ti, o sea, y lo he vivido antes, desde niña, y ahora, y digo, o sea, no se imaginan qué impacto tienen esas personas de que creen en ti, incluso cuando tú no crees en ti, y ven en ti ese potencial. O sea, y es impactante, o sea, porque obviamente, como mencionaba, hay gente que sabe más que uno, hay gente que tiene más experiencia que uno, y hay gente que puede ver en ti ese potencial, entonces, y cuando te lo dicen, créetelo, o sea, créetelo. A veces, con eso que mencionas, creo que a veces uno mismo tal vez está pensando, es que no he logrado lo que quiero, pero no sabes allá afuera que hay gente que te está viendo y te está admirando por lo que tú estás haciendo, y para ti tal vez no lo estás tomando como que esa autoexigencia de esto es poquito. Y hay gente que para esas personas le estás impactando en su forma de pensar, en que las estás inspirando y pensarán, yo quiero tener esa valentía y así, porque al final el emprender es un acto muy valiente que muchas veces vas a tener que afrontar solo, no vas a tener como que el apoyo que tú esperas, y entonces creo yo que... Sí, no cualquiera toma el reto también de voy a iniciar algo propio, como ustedes dicen, con una máquina de coser, y solita, con una idea, o sea, nadie toma ese reto. Bueno, realmente es difícil tomar esa decisión porque entramos en ese colapso también mental, de como tú decís, tal vez yo siento ahorita que yo no estoy haciendo nada, pero me pongo a pensar y me pongo a ver para atrás todo lo que he logrado y todo lo que puedo llegar a hacer o a impactar en otra persona,
que tal vez no tiene el mismo privilegio que el mío, tal vez porque también lo podemos ver desde el tema del privilegio, ¿verdad? Entonces, no sé, creo que es bastante bonito todos estos temas. Y pues ya para ir un poquito finalizando, por último, ¿ustedes qué consejo le darían a esa persona que está iniciando a la audiencia? No sé si se quieren dirigir directamente. Dale tú. Bueno, para mí algo que es muy importante es eso, el rodearte de personas que te sumen, porque al final de cuentas va a ser el reflejo de lo que vas a crear y el creerte capaz de que puedes alcanzar tus sueños y apuntar siempre a lo más alto. Al final soñar es gratis y si le apuntamos a la luna, pues vamos a llegar aunque sea a las estrellas, pero vamos a llegar lejos y uno tiene que ser capaz de creer y construir cada día, porque es de empezar con lo que uno tiene para lograr después lo que uno quiere. Sí, qué bonito, gracias. No sé tú. Tengo tanto que decir, pero no sé cómo resumirlo, ¿no? Tú dale, lo que te salga del corazón. Yo creo que entregarle los proyectos a Dios. O sea, decirle a Dios, yo tengo esto y esto y esto, y dejar que Dios te sorprenda y te lleve a donde te tenga que llevar. Porque cuando yo inicié, yo dije, con tal que venda 100 quetzales al mes, suficiente. Y nunca me imaginé que el negocio iba a crecer como creció. Entonces, como punto número 1 y principal, entregarle los proyectos a Dios y que pedirle que Él te lleve a donde tenés que ir. Número 1, número 2, justo eso, empezar con lo que tenés. No esperar a tener todo perfecto para empezar, sino empezar con lo que tenés. Número 3, la constancia. Le sigo apostando mucho a la constancia, porque es clave. O sea, si se ponen a pensar, es clave para todas las áreas de nuestras vidas, para sea quien sea y hagas lo que hagas y estés donde estés. No solo en el mundo del emprendimiento, sino todo. Un deportista no se vuelve deportista en un día. Un empresario no se vuelve empresario en un día. Claro. O sea, uno no estudia todo el colegio en un día. O sea, todo es de constancia. Esa es la clave. Esa es la clave del éxito. O sea, es la constancia. Entonces, si hoy no te resultó, no pasa nada. Mañana será otro día. Mañana vuelves a intentar. Descansa un tu rato. Y ya. La constancia. A continuar. Qué bonito. Gracias por esos consejos y pues espero que les haya gustado el episodio. Recuerden que no hay un camino correcto, sino que media vez continuemos con el camino y sigamos caminando, pues donde nos inquiete, ahí es. Entonces, rodéense de personas que les sumen, personas que les inspiren. Los invito a seguir a las 2 páginas, a las 2 chicas, para que podamos seguir con el proceso y que ustedes puedan seguir viendo. Así que espero les haya gustado. Gracias a ti por la invitación. Nos vemos en el próximo episodio.